Bienvenidos al fascinante mundo de la instrumentación para laboratorios. En el video de hoy revisaremos las ventajas y desventajas de tres métodos ampliamente utilizados para la misma determinación. Determinación del contenido de agua en muestras sólidas. La determinación precisa del contenido de agua en sólido es esencial en diversas industrias, como la industria farmacéutica, la industria de los alimentos y la industria medioambiental, ya que este parámetro tiene una alta influencia en la dosificación de formulados, en la calidad, en la estabilidad y en cómo se procesan cada uno de estos productos terminados. Existen múltiples métodos para medir este parámetro, entre los cuales destaca la valoración de Karl-Fischer, la pérdida por secado y el uso de termobalanzas. A continuación se presenta una comparación detallada de estas tres técnicas. Primero haremos una introducción a estas tres técnicas. La evaluación por Karl-Fischer es un método químico, en específico para la detección de agua basado en una reacción del agua con el yodo y dióxido de azufre en un medio anhidro. Es altamente reconocido por su precisión y su especificidad, especialmente en muestras con bajo contenido de humedad. Luego tenemos la pérdida por secado. Esta técnica es una técnica gravimétrica que mide la pérdida de peso de una muestra al ser calentada, asumiendo que la disminución de masa corresponde al contenido de agua evaporada. Es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y aplicabilidad en diversas matrices. Finalmente tenemos las termobalanzas, que son similares al método de pérdida por secado, en el cual la termobalanza combina una balanza con un sistema de calentamiento, permitiendo la medición continua y en tiempo real de la pérdida de masa de la muestra a la medida que se calienta. Semejanzas de estas tres técnicas. Primero, el objetivo en común. Las tres metodologías buscan cuantificar el contenido de agua en una muestra sólida. La aplicabilidad también es un elemento en común, pues son las tres utilizadas en sectores como el sector alimentario, farmacéutico y medioambiental para garantizar la calidad y la estabilidad de los productos. Las tres técnicas requieren una preparación de la muestra. Cada técnica necesita una preparación adecuada de la muestra para obtener resultados precisos. Llámese homogeneidad del sólido, tamaño de partícula, distribución, etc. La influencia de la temperatura, tanto para la pérdida del secado como para la termobalanza, también depende del calentamiento de la muestra y del proceso de evaporación de agua. Y finalmente, la necesidad de calibración. Es fundamental calibrar los equipos y métodos para asegurar la exactitud de las mediciones de cada una de estas técnicas. Probablemente el elemento más relevante son las diferencias en estas tres técnicas. Lógicamente que la especificidad es un elemento diferenciador, pues las técnicas de Karl-Fischer son exhaustivamente más específicas que las técnicas de pérdida por secado. Este tipo de técnica, al ser una reacción química, reacciona directamente con el analito que va a medir y no tiene interferentes de otras sustancias volatilizables que pudieran estar en la muestra. El tiempo de análisis también es fundamental en estas diferencias, pues las técnicas de Karl-Fischer suelen ser más rápidas, proporcionando resultados en pocos minutos, mientras que las técnicas de pérdida por secado pueden tomar horas, y por experiencia se los digo, muchas horas, aun cuando las técnicas de termobalanza también requieren poco tiempo, pero va a depender de la homogeneidad del sólido, del tamaño de partículas, etc., hasta que alcanza el equilibrio térmico y poder medir finalmente la pérdida de humedad. Como aspecto fundamental de diferenciación también es la complejidad del equipo. La valoración de Karl-Fischer requiere equipos más especializados, voltamétricos o columbimétricos, ¿cierto? Y reactivos específicos para llevar a cabo esta reacción, porque es una reacción química. Mientras que las técnicas de pérdida por secado y las termobalanzas ocupan equipos que son considerablemente más simples. Otro elemento de diferenciación fundamental es la sensibilidad. La valoración de Karl-Fischer es mucho más adecuada para muestras que tengan bajo contenido de humedad, siendo ideales para muestras con niveles que van desde partes por millón hasta algunas pocas unidades de por ciento en la concentración final de humedad contenida en el sólido. Mientras que las técnicas de pérdida por secado, sus rangos varían en el orden de porcentual, o sea, estamos hablando de concentraciones muchísimo más altas que las que son capaces de poder ser medidas en las técnicas de Karl-Fischer. Finalmente, otro factor importante es la influencia de otros componentes presentes en la muestra. La pérdida por secado y las termobalanzas pueden verse afectadas por la presencia de otros compuestos volátiles, ¿cierto?, que también van a ser parte de la evaporación, lo que puede conducir a una sobreestimación del contenido de agua. Y aquí dentro tenemos una diferenciación de interpretación muy grande, debido a que las técnicas de Karl-Fischer son capaces de poder medir tanto el agua absorbida como el agua absorbida. O sea, estamos hablando de
Las técnicas de Carl Fischer son capaces de medir el agua total de la muestra. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de poder medir cuánto hay de humedad o agua en la superficie de la estructura del sólido como dentro de la estructura cristalina del sólido. Mientras que las técnicas de pérdida por secado solo son capaces de llegar al equilibrio térmico y dinámico producto de la evaporación del agua absorbida, o sea, el agua que está solamente contenida dentro de la superficie o en los poros más externos de la estructura cristalina del sólido. Y ese es un elemento fundamental de diferenciación. Probablemente la diferencia más grande en las técnicas químicas como Carl Fischer y las técnicas físicas como pérdida por secado o termobalance. En conclusión, la elección del método adecuado para determinar el contenido de agua en un sólido depende de las características de la muestra, el nivel de precisión requerido, ¿cierto?, y los recursos disponibles en el laboratorio. La evaluación de Carl Fischer es ideal para una muestra baja en contenidos de humedad, donde se requiere alta especificidad y la determinación del contenido total de agua. La pérdida por secado y las termobalanzas son métodos más generales y asequibles, adecuados para muestras con contenidos de humedad más elevados y teniendo la consideración de la afectación que pueden tener estos métodos de otras sustancias volatilizables en la muestra y además de poder ser capaces de medir solo la humedad que está absorbida en la estructura cristalina del sólido. Finalmente, es fundamental seleccionar la técnica de medición de la humedad que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada proceso productivo. Una elección informada garantiza la calidad y eficiencia de la producción, asegurando productos finales que cumplen con los estándares requeridos. Si te gustó este contenido, sígueme, comparte y déjame tus comentarios para seguir abordando este y otros temas tan interesantes. Hasta la próxima.